Entonces, en ese recipiente lo que se coloca es el vino, ¿sí? También el aceite de oliva se colocaba en odres, ¿sí? Son recipientes de cuero que tienen una tapa, una seguridad, que no dejan dañar el producto que está adentro. O sea que usted y yo, cuando hablamos hoy de vino nuevo, en odre nuevo, vamos tomando la perspectiva de que nosotros somos un recipiente para la obra del Señor. Usted y yo somos un recipiente, ¿sí?, para la obra del Señor. Pero ¿cómo debe estar ese odre? ¿Cómo debe estar ese recipiente? ¿Usted cómo cree que debe estar? ¿Ah? Debe estar vacío y dispuesto a ser llenado con el vino del Señor. Ese amén sonó muy chévere, muy bueno, espectacular, hermano. ¿Sí? Pero cada uno de nosotros debemos estar dispuestos para que el Señor nos use como Él quiera usarnos. ¿Sí? Cuando hablamos de avivamiento, a veces pensamos que es que la gente se caiga, se levante, le dé el desmayo, le dé risas, eso es, bueno, una cantidad de cosas. Pero el avivamiento, ¿sí?, el avivamiento va mucho más allá que una simple emoción. El avivamiento es vida, es vivir. Amén. Volver a vivir. Y lo vamos a mirar en este tiempo. Amén. Hoy vamos a leer un texto que de pronto usted también ya ha leído bastante acerca de lo que el Señor le habla a la iglesia. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al versículo 3. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al versículo 3. Y usted dirá, uy, el pastor nos mandó para el Apocalipsis, ahora sí se va a armar el Armagedón aquí. No, quietos, tranquilos. Dice la palabra del Señor así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Déjelo en pausa. Deje la mente ahí en pausa. ¿Sí? Pero como está en la pantalla, usted léalo con mucho detenimiento. ¿Sí? Esos 3 versículos que nos llevan a nosotros a reflexionar sobre el avivamiento, sobre cómo estamos. Sí, el mensaje es dado a las 7 iglesias de Asia Menor, pero es un mensaje que hoy debe ser traído a la actualidad, a nuestra iglesia, a nuestro tiempo y a nuestros días. Hablamos de avivamiento, ¿sí? Y hablamos de avivamiento de muchas maneras y creemos que muchas cosas son avivamiento. Pero resulta que el avivamiento tiene que ver con hacer lo que o darle vida a lo que el Señor nos ha
entregado y nos ha puesto a darle vida. Y escuche bien, lea nuevamente el pasaje. Escribe al ángel de la iglesia colóquele el nombre de su iglesia. Corinto. ¿Qué más? Bello, apartado. ¿Qué más? Santa Marta, Valencia. Eso, todos esos nombres bonitos, hermosos que yo ya algunos he visitado y otros voy a visitar. Amén. Entonces, escribe al pastor que está ahí, al ángel que está ahí. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, que yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Sé vigilante y afirma las otras cosas. ¿Cuántas cosas han muerto en la iglesia? ¿Y cuántas están agonizando? ¿Sí? ¿Estamos hablando de qué? Avivamiento, ¿verdad? Porque no he hallado tus obras perfectas. ¿Delante de quién? De Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hay que estar vigilantes, atentos, vivos, despiertos. Porque el Señor nos entregó un ministerio para que lo desarrollemos en la iglesia. ¿A quién tenemos que darle cuentas? ¿Al presidente de la alianza? No. Usted tiene que darle cuentas al Señor, porque usted tiene un llamado que le hizo el Señor. Amén. Entonces, vamos a mirar por lo menos 3 cosas que son muy importantes. ¿Sí? La primera es la definición de avivamiento. La segunda son las 4 dimensiones. 4 dimensiones podemos decir, porque seguramente el avivamiento tiene muchas dimensiones. 4 dimensiones del avivamiento. Y la tercera que vamos a ver, entonces, tiene que ver con el estar dispuestos para que el Espíritu Santo traiga ese avivamiento. Amén. Amén. Entonces, vamos a ir a la primera parte. ¿Qué es el avivamiento? Y ahora sí. Entonces, el avivamiento, en primer lugar, la palabra viene de la raíz hebrea, chayak, que significa vivir, revivir, mantener, dejar o hacer, vivo, dar vida, acelerar, acelere, ¿no? Recuperar, reparar, restaurar la vida, salvar y estar ¿qué? Completo. Mire, todo lo que eso nos dice a nosotros, ¿sí? Pero también entonces viene de avivar. Avivar viene del griego anasopireo. Yo no sé hablar griego, ¿sí? Entonces viene de ana, que es arriba, o de nuevo, sos, que es vivo, ¿sí? Y pir, que es ¿qué? Fuego. Por eso decimos pirómano. El que le prende candela a un cerro de eso es un pirómano, ¿sí? Y hablábamos de fuegos pirotécnicos. Todas esas son las raíces que vienen
y que nos dan a nosotros la forma de hablar en nuestro lenguaje actual. Entonces, lo que transmite es entonces siempre volver a encender o mantener plenamente una llama amenazada de extinción. Es ahí donde debemos hacernos una pregunta: ¿cómo está la llama en este momento de cada uno de nosotros? ¿Está bien encendida o está ahí como que se apaga, como que decae? Esta convención nos plantea desafíos y justamente este tiempo de domingo es para eso, para fortalecernos en este llamado que el Señor nos ha hecho. Avivar es volver al estado ideal que Dios nos dio. ¿Sí? Al estado ideal, lo que Dios nos dio, cómo Dios me llamó. Usted sabe que cuando recién recibimos el llamado, tenemos un fuego y una pasión y queremos ir a donde sea y no hay problema si nos toca a caballo, en moto, tirar trocha, hacer lo que sea, nos metemos ahí y vamos, entramos, salimos, no hay problema. Pero como que va pasando el tiempo y no, yo ya no le hago a eso, no, es que yo ya soy un reverendo. ¿Sí? Antes que ser un reverendo, usted es un llamado. Amén. Usted tiene un llamado. Amén. Ese llamado se lo dio el Señor. Y en el llamado está el fuego. Oiga bien, porque el llamado precisamente es ese fuego. ¿Sí? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición de las manos del presbítero. Bueno, todo eso usted lo sabe. Avivar es volver a vivir. ¿Sí? Recuerdo cuando estaba niño que teníamos que encender los fogoncitos esos de leña para poder cocinar y siempre nos decían: coja la tapita esa y avive el fuego, manténgalo avivado. Y era que a uno le tocaba soplar y soplar para que no se apagara. Claro, ahora ya la gente no hace eso porque la gente cocina con gas, con energía, con lo que sea y no hay candela. Pero a nosotros nos tocó avivar la candelita para que pudiera estar ahí la ollota grandota que hacía mi mamá para darle a los 12 hijos y además a los que llegaran. ¿Sí? Y había que mantener avivado el fuego. ¿Sí? Entonces es muy importante, es volver a vivir, no dejar apagar. ¿Sí? Avivar es reconectarse con el plan original de Dios. No deje apagar eso para lo cual el Señor lo llamó. ¿Sí? El avivamiento no es la emoción de una actividad. No, el avivamiento es la vida continua de la iglesia, la llama encendida de la iglesia. El avivamiento no son las caídas, las paradas, no, nada de eso. Eso no es el avivamiento, eso es parte de la emoción de algo que puede ser avivamiento. Pero el avivamiento es la vida continua de la iglesia dispuesta a hacer discípulos en cualquier lado, donde quiera que se encuentre. Amén. Amén. ¿Estamos aquí en este lugar? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, es importante, ¿sí? Y es importante porque justamente eso es lo que le está diciendo el Señor a las iglesias. Y a la iglesia de Sardis le habla de una manera muy clara acerca de esto. Yo creo que si a uno como pastor, si yo fuera el pastor de la iglesia de Sardis en ese tiempo, yo estaría demasiado asustado que el Señor le diga a uno una cosa de esas, porque Dios mío, Señor, es algo impresionante. Yo conozco tus obras. El Señor
no necesita ir al tour de la alianza porque Él ya está en todo lugar, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y el Señor conoce las cosas que usted hace a diario? ¿Sí o no? Hay una cosa bien interesante que algunos pastores, yo les digo porque me dicen, pastor, pero es que en la alianza molestan mucho y entonces piden mucho y bueno, ¿y por qué es que la alianza? Y yo le digo, pastor, en la alianza el presidente no sabía que era usted se levanta a hacer la labor. Y nunca llama a un pastor para decirle, usted tiene que levantar a las 4 de la mañana, debe hacer esto hasta las 8, debe hacer esto de ahí, debe almorzar a tal hora. No, ni el director hace eso. Usted se pone su tiempo, usted maneja su tiempo, porque usted es responsable. Amén. Y eso es algo muy importante. Cuando usted trabaja en algún lugar, ¿a usted qué le dicen? Entra a tales horas, sale a tales horas. ¿Sí o no? Entonces, la alianza, pastores amados, es una bendición muy grande servir en esta organización que es del Señor, ¿sí? Porque el que sabe a qué horas, en qué momento hago cada una de las cosas es el Señor. Y por eso Él dice, yo conozco tus obras. Amén. Yo conozco tus obras. ¿Sí? Pero es interesante, ¿sí? Porque Él dice que tiene nombre de que vives. Crees que estás vivo. ¿Pero qué? Pero estás muerto. ¿Sí? ¿Qué pasa con el muerto? ¿Qué hay que hacer con el muerto? Pues hay que enterrarlo. ¿Y qué pasa si no se entierra el muerto? Hiede. ¿Sí? Entonces, para uno no estar, entonces tiene que estar ¿qué? Vivo. Y con el perfume del Espíritu Santo. Amén. Con el perfume del Espíritu Santo. Él es el que nos guía. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos sustenta. Pero hace un llamado que me encanta. Dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. ¿Qué? Nos manda un mensaje de que examinemos lo que pasa en nuestra iglesia y que organicemos lo que está descuadrándose. Lo que se está como destiñendo, lo que se está muriendo. Sé vigilante, ponte las pilas, abre el ojo. ¿Y qué? Y afirma las cosas, organiza las cosas que se te están muriendo, que se te están dañando. ¿Sí? Y esto es importante porque el mensaje va directo a los pastores. Directo. ¿Sí? Mejor dicho, directo al hueso. Así que, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y acuérdate pues de lo que, acuérdate. Es que ¿sabe qué pasa? Que muchas veces las cosas se nos van ¿qué? Olvidando. A mí me encanta este mensaje a la iglesia de Sardis. ¿Sí? Sé vigilante, afirma las cosas que están para morir y acuérdate pues, acuérdate, y dice pues, no solamente dice acuérdate, sino que coge y lo reitera, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Punto. Qué cosa tan bonita. Entonces, el avivamiento tiene que ver con todo eso que el Señor nos manda a que nosotros
hagamos y organicemos porque Él nos puso en un lugar y a Él tendremos que darle cuentas. Amén. Amén. Oye, ese amén está como bajito hoy. Ese amén sigue bajito. Ese amén debe subir más. Yo creo que nos debemos poner de pie. ¿Sí? Yo creo que nos debemos poner de pie un momentico y decir ese amén con gozo, con alegría. Amén. Esa es la alianza cristiana. Hazlo. Amén. Muy bien. Tome su asiento. Eso era solamente para descansar, para que los asientos descansen un poquito. Muy bien. En segundo lugar, son las 4 dimensiones del avivamiento. Las 4 dimensiones del avivamiento. ¿Sí? Y en esas 4 dimensiones del avivamiento, entonces vamos a iniciar mirando un texto que también es conocido de todos, que está en Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas 7, del 13 al 15. ¿Sí? Del 13 al 15. Segundo de Crónicas. Y usted lo sabe muy bien. Si me pueden poner el texto también allí, ¿sí? Y vamos a mirar algunas cosas. Segundo de Crónicas 7, del 13 al 15. Pero el texto dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si tuviere pestilencia, si enviare pestilencia a mi pueblo, y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿qué? Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Sabe? Porque el avivamiento tiene que ver también con la vida de comunión, de oración con el Señor. Entonces, esas 4 dimensiones del avivamiento tiene, en primer lugar, hay que recuperar la conciencia espiritual. ¿Qué hay que recuperar? La iglesia ha ido perdiendo esa conciencia espiritual. Nosotros no somos cualquier organización, somos el cuerpo de Cristo. Amén. Somos el cuerpo de Cristo, pero además de eso somos el pueblo de Dios. ¿Sí? Y el cuerpo de Cristo nos lleva a pensar que tenemos una cabeza que nos dirige. Esa cabeza es Cristo. Amén. Y que a Él debemos obedecer. Pero somos el pueblo de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que nos va guiando a cada uno de nosotros. Entramos en esa conciencia espiritual cuando nos damos cuenta, o recuperamos esa conciencia espiritual cuando nos damos cuenta de todo aquello que viene pasando, de lo cual nos hemos olvidado, de invocar el nombre del Señor, de humillarnos, de orar. A veces el orgullo se le va subiendo a uno como a la garganta, como a la corbata, y se le va subiendo el orgullo y le va volviendo una situación bien compleja, ¿sí? Pero el Señor le habla a su pueblo y le dice que lo primero que hay que hacer es humillarse delante de Dios. Y la alianza cristiana tenemos mucho, pero mucho que humillarnos delante del Señor.
Tenemos que ser hombres y mujeres humildes. Hombres y mujeres del pueblo de Dios. Los pastores, hermanos, somos del pueblo y nos movemos en medio del pueblo de Dios. ¿Sí? Pero hemos también de pronto dejado de lado la oración. Hemos olvidado también la oración. Y ustedes recuerdan que nuestro proceso de red de oración era un proceso demasiado fuerte en lo que es la Alianza Cristiana. ¿Sí? Ahora, claro, tenemos las plataformas de oración. ¿Sí? Pero la plataforma de oración no es todo lo que la red de oración. Usted sabe que la red de oración se dio para que en cada iglesia estemos 24 horas de oración. ¿Cuántos recuerdan eso? Todas las iglesias deben retomar sus 24 horas de oración. La plataforma nos apoya y nos une a todos, pero la oración debe desarrollarse con mucha fuerza en la iglesia local. Cada iglesia local debe tener un coordinador de la red de oración. Amén. Tenemos que volver. Tenemos que humillarnos, tenemos que volver a la oración, tenemos que buscar el rostro del Señor, como dice ahí la palabra en Crónicas. Pero también tenemos que volvernos de nuestros malos caminos, reconocer nuestros pecados, reconocer aquello en lo cual le fallamos al Señor y le fallamos al prójimo. Y el Señor quiere que nosotros recuperemos esa conciencia espiritual. Claro, los cambios del mundo, todo lo que va ocurriendo, todo lo que se viene dando, entonces nos va envolviendo y vamos entrando en una secularización de la iglesia. Entonces lo que el mundo dice allá, esto ahora ya no es malo, esto es bueno, y la iglesia dice, sí, eso ahora es bueno. Pero el Señor no nos puso aquí para decir que sí. El Señor nos puso aquí para representarlo a Él, porque nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. No estamos aquí para decirle a todo lo que el mundo proponga y diga que tiene que ser así. Somos ciudadanos del reino celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No tenemos que acomodarnos. No. Seguramente tenemos que incomodarnos e incomodar a otros. Eso es avivamiento. Lo demás es adormecimiento y el mundo quiere adormecernos. Y las políticas y todos los cambios que están dando, sí, hay muchas cosas que son importantes e interesantes, pero la iglesia del Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Debemos entonces recuperar nuestra conciencia espiritual, pero también uno de esos aspectos, de esas dimensiones de la iglesia, de las 4 dimensiones de la iglesia, es el quebrantamiento y la humillación. Quebrantamiento y humillación. Un hombre que entra en ese momento porque ve que está perdiendo su vida, su avivamiento, está perdiendo su relación con Dios, es David. El salmista David. ¿Y por qué entra en eso? En ese quebrantamiento y se pone delante de Dios, se humilla delante del Señor. El Salmo 51 nos habla acerca de eso. El salmista David había pecado, pero el salmista David entra en un arrepentimiento impresionante. Y él le dice al Señor, ten piedad de mí, oh Dios, allá en el Salmo 51.
¿sí? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Pero es interesante porque para llegar a ese quebrantamiento y a esa humillación hay que decirle al Señor la verdad. ¿Hay que decirle qué? La verdad. Al Señor no lo podemos engañar. Nosotros podemos engañar a cualquier persona aquí en esta tierra y podemos falsear a cualquier persona en esta tierra, pero al Señor nadie lo puede engañar. Y el salmista dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. He aquí tú amas la verdad ¿en qué? En lo íntimo. El pastor tiene que ser veraz, pero sobre todo tiene que hablar su verdad con Dios y hablar su verdad delante de Dios. Cuando el pastor miente, el avivamiento baja, porque la llama comienza a apagarse. Y usted dice: no, es que una mentirita y yo la dije ahí, por allá. Y cuando empieza a ver es que la iglesia comienza así. El pastor mintió, la iglesia comienza, las brasas comienzan a volverse ceniza. ¿Sí? Entonces es muy importante esto que el salmista David expresa ahí. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y no quiero leer todos los textos, pero el versículo 17 es impactante. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Eso es avivamiento, ¿sí? Sí, el avivamiento no es expresar nuestras emociones y saltar, no, ¿sí? Es entrar en esa comunión, en esa vida con el Señor y que su vida sea transmitida a través de nosotros en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos a la gente que está bajo nuestro cuidado. Amén. Tenemos que empezar a mirar con mucha claridad todo esto, ¿sí? Ese código o este ciclo de lo que tiene que ver con el quebrantamiento, ¿sí? Comienza con el corazón contrito y humillado, sigue con la verdad, ¿sí? La verdad en lo íntimo. Y el salmista le dice ya por allá en el versículo 10, en la primera parte al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio, no un corazón impío, sino un corazón limpio, ¿sí? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Pero el versículo 10, la última parte, dice: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Y eso, hermanos, eso es lo que tiene que ver con la vida, con el desarrollo de que podamos sentir y vivir ese avivamiento, ¿sí? Pero también la tercera de las 4 dimensiones de ese avivamiento, hermanos, es la desesperación santa por la presencia del Señor. Una desesperación ¿qué? Santa, por la presencia del Señor. Usted dirá: wow, ¿cómo así que una desesperación santa? ¿Sí? Es impactante cuando uno mira lo que el salmista escribe en el Salmo 42 y el salmista en esa necesidad, en esa búsqueda de la presencia de Dios, en esa sed, ¿sí?, que él tiene de la presencia del Señor. Él coloca la metáfora de un siervo y dice allí en
en ese pasaje, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Impactante, ¿sí? Porque esa desesperación santa es parte de esas dimensiones del avivamiento. Sed de Dios, ¿sí? Y yo me imagino a un siervo sediento, corriendo, clamando en medio de la aridez del desierto, ¿sí? A veces estamos y debemos llegar a eso. Usted y yo como pastor, a veces parece que entramos en tiempos de aridez, en tiempos de sequedad, en tiempos de resequedad, donde como que no encontramos agua, donde como que no encontramos con qué calmar la sed, ¿sí? Esa desesperación santa tiene que ver con ese anhelo por la presencia de Dios en nuestra vida, por llenarnos, por llenarnos. No podemos hacer la obra del Señor si estamos vacíos. Hay que llenarse, hay que estar lleno, pero no solamente estar lleno, hay que estar saciado. Amén. Y es importante que nosotros lo miremos desde esa perspectiva, como el salmista lo mira, ¿sí? Se compara, pero finalmente él vuelve y trae el mensaje para aplicarlo y dice, mi alma tiene sed de Dios. No solamente se queda en la metáfora del siervo, sino que lo trae, lo aplica y se pone en el lugar y él dice, mi alma soy yo. Yo tengo sed de Dios, mi alma tiene sed de Dios. Pero no solamente eso, sino que dice del Dios vivo. ¿Sabe? El único que puede traer avivamiento es el Dios vivo. Y hay que buscar al Dios vivo. Amén. Cada pastor en su iglesia debe buscar al Dios vivo. Una de las cosas fundamentales es que a veces los pastores nos distraemos en una cantidad de cosas, de situaciones, de circunstancias que nos van quitando el tiempo, nos van enredando y nos van trayendo cansancio. Y a veces ya estamos caminando como cansados y como que el ministerio se vuelve carga, se vuelve peso. Y sabe una cosa, el ministerio no es ni carga ni es peso. El ministerio es bendición. Y yo sé hoy que hay personas que están cansadas, cargadas, que el ministerio se les volvió un costal pesadísimo, ¿sí? Que están ahí ya agobiados con el ministerio, hermano. Comience a reflexionar hoy en este lugar, porque el Señor quiere quitarle esa carga. Y el Señor quiere que usted vea el ministerio como una de las bendiciones más grandes que Dios ha puesto en sus manos. Amén. Así que este es un tiempo en el cual miramos la palabra desde esa perspectiva, ¿sí? Pero va más allá el salmista y dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces la pregunta es, ¿cuándo? 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 ¿Hasta cuándo lo vas a dejar? ¿Cuándo vas a esperar? ¿Hasta cuándo vas a esperar? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de quién? De Dios. ¿Cuándo? 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 Pastor, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?
Gócese su ministerio. Todos los días debemos presentarnos delante del Señor. Cada día. No es cada semana cuando vamos a predicar. No, todos los días. Mi relación con Dios es todos los días. Lo que me mantiene vivo es mi relación con Dios todos los días. Lo que me mantiene sin cargas en mi corazón es mi relación con Dios todos los días. Lo que me mantiene alegre es mi relación todos los días con Dios. Eso es lo que el pastor tiene que vivir. Porque si no lo hace, entonces va a entrar en eso que el salmista dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Mis lágrimas, mi amargura, mi quejadera, todo eso se vuelve el pan de día y de noche. No podemos convertir nuestras lágrimas, nuestra amargura, nuestro cansancio en nuestro pan de día y de noche, porque entonces va a venir también lo que dice el salmista: mientras me dicen todos los días: ay, tú no eres pastor, y tú no eres un cristiano, y tú no es que tienes el poder, y no es que tienes fe como un grano de mostaza. Y entonces, ¿cuál es la quejadera y cuál es la lloradera? ¿Dónde entonces está tu Dios? ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria al Señor. Gócese en el Señor. Amén. Deleítese en el Señor. El Señor nos trajo aquí para gozarnos, para bendecirnos, para descansar en Él, para darnos vida, que sintamos la vida del Señor y el poder de su Espíritu en cada uno de nosotros. Amén. Y la otra consecuencia, ¿sí?, o la otra dimensión del avivamiento son las consecuencias divinas de esa búsqueda de Dios. De eso, ¿sí?, de esas dimensiones, entonces vienen las consecuencias divinas. Y ya leímos allá en Crónicas, y hay respuesta de Dios. No solamente Él dice: si se humillaren mi pueblo, si oraren, si volvieren de su malo camino. No, consecuencias divinas. Yo oiré desde los cielos. Dios está dispuesto ¿a qué? A oír. Amén. Consecuencia divina: yo perdonaré sus pecados. Consecuencia divina: yo sanaré su tierra. Consecuencia divina: sus ojos estarán siempre abiertos, los ojos de Dios. Consecuencia divina: sus oídos estarán atentos a nuestra oración en este lugar. Amén. Y consecuencia divina: Él derramará de su espíritu sobre toda carne. Alabado sea el nombre del Señor. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Cuando uno lee ese texto, ¿sí?, y se deleita en él, resulta que es como cuando uno tiene un calor impresionante, y cuando uno se pone a pensar lo que el Señor dice: yo, ¿qué? Derramaré. ¿Y derramar qué es? ¿Ah? Él vierte, Él nos baña, ¿sí? Él derrama su agua, su espíritu sobre nosotros y nos refresca. Porque el pastor en ese avivamiento tiene que estar muy fresco. Amén.
Y ya para terminar, hay que estar dispuesto, tercer lugar, para que el Espíritu Santo traiga el avivamiento. Disposición. Amén. Disposición en nuestro corazón para que Él traiga el avivamiento. ¿Sí? El avivamiento no viene sin que yo esté ¿qué? Dispuesto. El avivamiento no viene sin que uno esté en obediencia. No, el avivamiento no viene sin que hayan unas condiciones. Por eso en Hechos capítulo 1 y versículo 8, lo que le dice a sus discípulos es: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Para recibir ese poder, ellos tenían que quedarse ¿dónde? Jerusalén, y estar en el aposento, y estar en obediencia, y estar en disposición. Amén. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de sus siervos, ¿sí? Pero recibiréis poder. El poder eso tiene que ver con el empoderamiento. Mire, nosotros podemos creer que podemos hacer la obra del Señor en nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros creemos que podemos hacer la obra del Señor en nuestras propias fuerzas, estamos cansados, estamos cargados, estamos reventados, ¿sí? Pero cuando nosotros, oiga bien, somos empoderados por el Espíritu Santo, escuche bien, no hay absolutamente nada que nos impida hacer la obra del Señor. Nada, ¿sí? Ese poder del Espíritu Santo comienza a actuar, comienza a moverse, comienza a transformar nuestra vida y a vertir esa vida en la vida de otros. Y ese poder, oiga bien, no es para lastimar a los demás. Ese poder no es para usar la mano con fuerza contra el otro. No. Ese poder no es para mi envanecimiento. Ese poder es para cumplir la gran comisión. Y usted sabe que iniciamos esta convención hablando del gran mandamiento y la gran comisión. Y cerramos esta convención con este momento hablando también de lo mismo, de la gran comisión, pero desde la perspectiva del libro de los Hechos. Porque ese poder, esa fuerza, esa dinamita que recibimos para poder hacer la obra del Señor, nos lleva no a la vanidad, no al orgullo, sino que nos lleva a ser testigos del Señor, como dice ahí el texto, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder que el Señor nos ha dado a nosotros no es un poder político ni politiquero. No, el poder que el Señor nos ha dado a nosotros es el poder de compartir la palabra del Señor para que muchas personas sean cambiadas, transformadas. Es el poder de ir, de hacer discípulos. Ese poder lo que nos da es la convicción, el convencimiento, la seguridad para ir con la tranquilidad de que el Señor está con nosotros y que lo que estamos haciendo no es la obra nuestra, sino la obra del Señor.